La madrugada del 15 de septiembre de 1910 pintaba roja sobre los cerros de San Juan del Río, Durango, cuando Francisco Villa Arambula despertó con el grito ahogado de su hermana menor resonando en sus oídos. No era la primera vez que ese sueño lo atormentaba, pero esa mañana algo había cambiado en sus ojos color miel, una frialdad nueva, una determinación que sus 32 años de vida campesina jamás habían conocido. Francisco no era el bandido legendario que el mundo conocería después. Era simplemente un hombre trabajador de manos callosas y espalda encorvada por las largas jornadas bajo el sol duranguense. Había heredado de su padre, Agustín Villa, no solo el apellido, sino también el amor por la tierra árida del norte mexicano. Su madre, Micaela Arambula, le había enseñado a leer las pocas letras que conocía y, más importante aún, le había inculcado un código de honor que se resumía en una frase simple: la familia se respeta, mijo, cueste lo que cueste. Antes de que el infierno se desatara en su vida, Francisco Villa era conocido en toda la comarca como el mejor domador de potros salvajes. Sus manos, aunque rudas, tenían una delicadeza especial para calmar a los animales más bravos. Los hacendados de la región lo buscaban específicamente para esa tarea, y él cobraba bien por su habilidad única. Vivía en una casita de adobe junto a su madre viuda, su hermana Martina, de apenas 16 años, y dos hermanos menores, Antonio e Hipólito. La hacienda de Gogojito, propiedad del terrateniente Jesús José Negrete, se extendía por miles de hectáreas en el valle. Francisco trabajaba ahí desde los 14 años, primero como peón, después como capataz de los potros. Negrete era un hombre justo, o al menos eso pensaba Francisco, hasta que conoció al nuevo administrador que llegó en el verano de 1910. El coronel Jesús María Gurrola había llegado de la Ciudad de México con credenciales impresionantes y modales de capitalino. Alto, delgado, con bigote encerado y uniforme siempre impecable, representaba todo lo que Francisco Villa jamás podría ser: educado, refinado, poderoso. Pero detrás de esa fachada de caballero se ocultaba algo podrido, algo que Francisco tardaría meses en descubrir completamente. «Este cabrón se cree mucho», le comentaba Francisco a su amigo Eleuterio Soto mientras domaban unos potros una tarde de agosto. «Nomás llega y ya quiere cambiar todo. Dice que los campesinos somos flojos, que necesitamos mano dura». Eleuterio, un hombre moreno y fornido originario de Chihuahua, había llegado a trabajar a la hacienda el mismo mes que Gurrola. Tenía fama de buen tirador y mejor amigo, características que Francisco apreciaría más de lo que imaginaba en los meses por venir. Las primeras semanas bajo el mando de Gurrola fueron tensas, pero tolerables. El coronel había implementado jornadas más largas, salarios reducidos y castigos corporales para quien llegara tarde o cuestionara sus órdenes. Francisco, como capataz, servía de intermediario entre los peones y la administración, posición que lo colocaba en el punto de mira del militar. «Villa», le decía Gurrola con esa sonrisa despectiva que tanto lo irritaba, «necesito que entiendas que aquí hay un nuevo orden. Los tiempos de contemplaciones se acabaron. O trabajas como Dios manda, o te largas». Francisco apretaba los puños pero mantenía la compostura. Necesitaba ese trabajo. Su familia dependía de él, y los tiempos estaban duros en todo Durango. Las noticias de revolucionarios alzados llegaban de tanto en tanto, pero en esa región apartada la vida seguía su curso normal, marcada por el ritmo eterno de siembras y cosechas. Todo cambió la noche del 22 de septiembre de 1910. Francisco había trabajado hasta tarde con unos potros especialmente bravos, que Negrete quería listos para vender en Parral. Llegó a su casa pasadas las 11 de la noche, cansado y hambriento. La luna llena iluminaba el camino de tierra que conectaba la hacienda con el pequeño asentamiento donde vivían los trabajadores.
Al acercarse a su casa, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta y no se veía luz adentro. Su madre nunca dormía hasta asegurarse de que él había llegado sano y salvo. Un presentimiento helado le recorrió la espalda mientras apresuraba el paso. «¿Amá? ¿Martina?», gritó al entrar. El silencio le respondió como una bofetada. Los encontró en la cocina. Su madre estaba sentada en el suelo, abrazando a Martina contra su pecho. Ambas lloraban en silencio, con esa clase de llanto que viene del alma rota. Micaela tenía el vestido desgarrado y un moretón violáceo en el lado izquierdo de la cara. Martina. Martina tenía la mirada perdida, como si algo dentro de ella hubiera muerto para siempre. «¿Qué pasó?», susurró Francisco, aunque ya intuía la respuesta. Su madre levantó la vista hacia él. En esos ojos que lo habían visto crecer, había ahora una mezcla de dolor y vergüenza que le partió el corazón en pedazos. «Fue el coronel», murmuró con la voz quebrada. «Llegó aquí como a las 7. Dijo que venía a hablar contigo de trabajo. Cuando le dijimos que no estabas, él no necesitaba escuchar más». La camisa desgarrada de Martina, sus ojos vidriosos, el temblor en sus manos. Francisco había visto suficiente violencia en el campo para entender exactamente qué había pasado en su ausencia. «¿Dónde están Antonio e Hipólito?», preguntó, sorprendido de lo calmada que sonaba su propia voz. «Los mandé con tu tía refugio antes de que llegara». «Algo me olía mal», respondió su madre. Francisco se acercó lentamente a Martina y se arrodilló frente a ella. Su hermana menor, la niña que hace apenas unos años jugaba con muñecas de trapo, lo miró con ojos que habían envejecido décadas en una sola noche. «Hermano», susurró. «Me dolió mucho». Esas 4 palabras contenían tanto sufrimiento que Francisco sintió como si algo fundamental se rompiera dentro de su pecho. No era solo la rabia lo que lo invadía, sino una frialdad nueva, una claridad terrible sobre lo que tenía que hacer. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Su madre lo llamó, pero él no se detuvo. En el cobertizo donde guardaba sus herramientas, tomó su machete, el mismo que había usado para trabajar la tierra durante años. Lo contempló bajo la luz de la luna, viendo en el filo metálico el reflejo de un hombre que ya no era el mismo. Antes de continuar con esta historia, déjame preguntarte algo. ¿De dónde nos sigues? Deja un comentario diciéndome tu país y qué hora es por allá. La raza que nos acompaña desde todo el mundo siempre me sorprende. Francisco Villa Arambula caminó esa noche de regreso a la hacienda con la determinación de un hombre que ha perdido todo lo que le importaba. En su mente no había lugar para dudas o contemplaciones. El coronel Jesús María Gurrola había cruzado una línea que no tenía retorno, y Francisco ya sabía que uno de los dos no vería otro amanecer. Lo que no sabía todavía era que esa noche no solo moriría el campesino pacífico que había sido durante 32 años. También nacería la leyenda de uno de los hombres más temidos y respetados del norte de México, un hombre cuya sed de venganza lo llevaría a cambiar el curso de la historia. La casa del coronel Gurrola estaba en el casco de la hacienda, una construcción de adobe y piedra con techo de tejas rojas que contrastaba con las humildes viviendas de los peones. Francisco conocía cada rincón de esa propiedad. Había trabajado ahí durante casi 2 décadas. Sabía que Gurrola tenía la costumbre de beber brandy en su estudio después de cenar y que despedía a los sirvientes temprano porque no le gustaba sentirse observado. El reloj de la torre marcaba las 12:30 cuando Francisco se deslizó por la ventana trasera del estudio. Encontró al coronel exactamente donde esperaba, sentado en su sillón de cuero, con una copa en la mano y expresión satisfecha en el rostro. Al ver a Francisco, Gurrola sonrió con esa misma sonrisa despectiva de siempre. «Vaya, vaya, el domador de potros viene a visitarme a estas horas. ¿A qué debo el honor?».
Francisco no respondió inmediatamente. Se quedó parado junto a la ventana, con el machete oculto detrás de su espalda, estudiando el rostro del hombre que había destruido a su familia. «Vengo a hablar de mi hermana», dijo finalmente, con una voz que sonaba extrañamente calmada. Gurrola se echó a reír, un sonido áspero que llenó la habitación. «Ah, la muchachita. Sí, muy sabrosa, por cierto», aunque se resistió más de la cuenta. Tomó otro trago de brandy y agregó: «Deberías educar mejor a tus mujeres, Villa. Una señorita decente no debería andar provocando a los hombres con esas caderas que se le menean». Algo cambió en los ojos de Francisco. El color miel se oscureció hasta volverse casi negro, como la tierra mojada después de la tormenta. Sacó lentamente el machete de detrás de su espalda, pero no lo alzó en actitud amenazante. Simplemente lo dejó colgando junto a su pierna derecha. «Coronel», dijo con una voz que ya no era la suya, «va usted a pedirle perdón a mi hermana». Gurrola se puso de pie, tamaleándose ligeramente por el alcohol. Era más alto que Francisco, pero la diferencia de estatura se había vuelto irrelevante. En ese momento, en esa habitación iluminada por una sola lámpara de aceite, solo importaba la voluntad de hierro que emanaba del campesino. «¿Me estás amenazando, indio mugroso?», escupió el coronel. «¿Sabes con quién estás hablando? Soy militar de carrera. He matado a más hombres de los que tú has visto en tu miserable vida». «Pero nunca había conocido a alguien como yo», respondió Francisco, y en sus palabras había una certeza que helaba la sangre. Lo que pasó después duró apenas unos minutos, pero cambió para siempre el destino de Francisco Villa. No fue una pelea heroica como las que narran los corridos. Fue algo más crudo, más personal. El coronel trató de alcanzar su pistola, pero el brandy había entorpecido sus reflejos. Francisco se movió con la precisión que había desarrollado domando potros salvajes, y el machete encontró su objetivo con una eficiencia terrible. Gurrola cayó al suelo, aferrándose el cuello, mientras la vida se le escapaba entre los dedos. Sus últimas palabras fueron una súplica balbuceante que Francisco escuchó sin ninguna emoción. «Por favor, tengo familia». «Uso, mi hermana también», respondió Francisco, y fue lo último que escuchó el coronel Jesús María Gurrola en este mundo. Francisco Villa limpió cuidadosamente el machete en las cortinas del estudio, tomó la pistola y las monedas de oro que encontró en el escritorio, y salió por la misma ventana por la que había entrado. Para cuando los sirvientes encontraran el cuerpo a la mañana siguiente, él ya estaría lejos, camino a las montañas de Chihuahua, donde ninguna autoridad podría alcanzarlo. Pero antes tenía que despedirse de su familia. Llegó a su casa cuando el alba comenzaba a pintar el cielo de colores rosados. Su madre y Martina seguían despiertas, abrazadas junto al fogón apagado. Al verlo entrar con sangre en la ropa y una pistola en el cinturón, Micaela entendió inmediatamente lo que había hecho su hijo. «¿Lo mataste?», le preguntó sin rodeos. «Sí, amá». «¿Te arrepientes?». Francisco la miró a los ojos y por primera vez en horas sonrió, aunque fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No, amá, para nada». Martina se levantó lentamente y caminó hacia su hermano. A pesar del trauma de la noche anterior, había algo diferente en su postura. Ya no parecía la niña rota que él había encontrado unas horas antes, sino una mujer que acababa de descubrir que la justicia a veces llega por manos inesperadas. «Gracias, hermano», le susurró al oído mientras lo abrazaba. «Ahora ya puedo dormir en paz». Francisco sabía que esas serían probablemente las últimas palabras que escucharía de su hermana en mucho tiempo. Las autoridades no tardarían en llegar, y él tenía que desaparecer antes de que eso pasara. Tomó algunas provisiones, municiones para la pistola, y el poco dinero que tenía ahorrado. Su madre le preparó un morral con comida y una cantimplora llena de agua. «¿Cuándo vas a regresar, mijo?», le preguntó Micaela, mientras él se preparaba para partir. «No lo sé, amá. Puede que nunca. ¿Y cómo vamos a saber de ti?».
Francisco se detuvo en la puerta y la miró por última vez. En ese momento todavía no sabía que estaba a punto de convertirse en una leyenda, que su nombre sería conocido en todo México y más allá. Solo sabía que había hecho lo correcto, cueste lo que costara. Si escuchan hablar de Francisco Villa por ahí, sepan que soy yo. Y sepan que todo lo que haga será para honrar esta familia. Dicho esto, montó en su caballo y se perdió en la inmensidad del desierto duranguense, llevándose consigo la última imagen de su vida anterior, su madre y su hermana paradas en la puerta de la casa donde había crecido, despidiendo al campesino Francisco Villa Arambula para siempre. En las montañas lo esperaba el destino, y con él la transformación que lo convertiría en el hombre más temido y admirado del norte de México. Los primeros rayos del sol de octubre pintaban de dorado los picos de la Sierra Madre Occidental cuando Francisco Villa hizo su primera aparición como bandido en el pequeño pueblo de San Andrés, Chihuahua. Habían pasado 3 semanas desde que dejara atrás su vida anterior. 3 semanas sobreviviendo en las montañas como un animal salvaje, alimentándose de lo que cazaba y bebiendo agua de los arroyos helados. Pero ese hombre que bajó de las montañas ya no era el campesino temeroso que había huido de Durango. El sol y el viento habían curtido su piel hasta volverla del color del cuero viejo. Su barba había crecido espesa y descuidada, enmarcando un rostro donde los ojos color miel brillaban ahora con una dureza nueva. Había perdido peso, pero ganado algo más valioso, una seguridad en sí mismo que antes nunca había poseído. Su primer encuentro con otros fugitivos de la ley ocurrió por casualidad en las afueras de San Andrés. Francisco había bajado al pueblo para comprar municiones y provisiones cuando se topó con 3 hombres que obviamente no eran campesinos comunes. Llevaban armas visibles, caballos de buena raza y esa manera particular de mirar alrededor que distingue a quienes viven fuera de la ley. «¿Tú no eres Francisco Villa?», le preguntó el que parecía el jefe, un hombre corpulento con cicatrices en las manos y acento chihuahuense. «He oído hablar de ti. Dicen que le metiste un machete a un coronel por haberse metido con tu hermana». Francisco estudió cuidadosamente a los 3 hombres antes de responder. En sus semanas de soledad había desarrollado un instinto para evaluar las amenazas, y estos tipos no parecían peligrosos para él. Al menos, no todavía. «Puede que sí, puede que no. ¿Y ustedes quiénes son?». El jefe se echó a reír, una carcajada genuina que resonó en la plaza polvorienta. «Me gusta tu estilo, carnal. Soy Refugio Alvarado, y estos son mis socios, Claro Reza y Soledad Seañez. Andamos en el negocio de quitarles dinero a los ricos para dárselo a los pobres, bueno, principalmente a nosotros, que somos bien pobres». Los 4 hombres establecieron una amistad inmediata basada en la necesidad mutua y la comprensión de que todos habían cruzado ya la línea que separa a los ciudadanos respetables de los proscritos. Refugio le explicó a Francisco las reglas básicas de la vida bandolera. Nunca confiar completamente en nadie, siempre tener una ruta de escape planeada y jamás, bajo ninguna circunstancia, lastimar a mujeres o niños inocentes. «El día que te conviertas en un animal que ataca a los indefensos», le dijo Refugio, mientras compartían un fuego esa primera noche, «ese día dejarás de ser un bandido para convertirte en una bestia, y las bestias siempre terminan cazadas». Francisco absorbió esas lecciones como una esponja. Durante los siguientes meses aprendió todos los secretos del oficio, cómo rastrear una caravana de comerciantes sin ser detectado, dónde atacar para tener las mejores rutas de escape, cómo intimidar sin necesidad de violencia innecesaria y, más importante aún, cómo distinguir entre víctimas legítimas y gente trabajadora que no merecía ser robada. Su primera incursión como miembro de la banda de Alvarado
Fue contra una caravana de comerciantes que transportaba plata desde las minas de Hidalgo del Parral hacia la frontera con Estados Unidos. Francisco había sugerido el lugar perfecto para el asalto, un desfiladero angosto donde había pastoreado cabras en su juventud, cuando acompañaba a su tío en los viajes de comercio. Ahí no pueden maniobrar, explicó mientras dibujaba el plano en la tierra con un palo. Si ponemos 2 hombres arriba y 2 abajo, los tenemos rodeados sin posibilidad de escape. La operación fue un éxito total. Los comerciantes, ante la superioridad táctica evidente, entregaron el cargamento sin disparar un solo tiro. Francisco demostró desde el primer momento una capacidad natural para la estrategia que sorprendió incluso a Refugio Alvarado. «Este muchacho piensa como general», le comentó Claroreza a Soledad esa noche mientras contaban el botín. «Da miedo lo rápido que aprende». Pero lo que realmente distinguía a Francisco del resto de la banda no era su inteligencia táctica, sino su código moral inflexible. Durante los meses siguientes, se negó rotundamente a participar en cualquier operación que pudiera lastimar a familias trabajadoras. Cuando la banda propuso asaltar un pueblito minero donde sabían que había dinero, Francisco se opuso categóricamente. «Esa gente trabaja como burros para sacar unas monedas», argumentó. «No somos diferentes de ellos. Si los robamos, nos convertimos en lo mismo que el coronel que abusó de mi hermana». Su posición firme generó algunas tensiones dentro del grupo, pero también le ganó el respeto de los demás. Refugio Alvarado, que llevaba años en el negocio, reconoció en Francisco una cualidad de liderazgo que él mismo nunca había poseído. La fama de Francisco Villa comenzó a extenderse por todo el norte de México durante el invierno de 1910-1911. No era solo por sus exitosos asaltos a comerciantes ricos y funcionarios corruptos, sino por la manera peculiar en que los llevaba a cabo. A diferencia de otros bandidos que actuaban con violencia brutal, Francisco desarrolló un estilo propio que combinaba eficiencia militar con un sentido de justicia popular que resonaba profundamente en la gente común. Sus víctimas favoritas eran los recaudadores de impuestos federales, los administradores de haciendas abusivos y los comerciantes que explotaban a los campesinos con precios excesivos. Cuando asaltaba a estos personajes, Francisco tenía la costumbre de hacer un pequeño discurso antes de quitarles el dinero. «Señores», les decía con esa voz que se había vuelto más profunda y autoritaria, «ustedes han estado robando a la gente pobre durante años. Hoy van a devolver algo de lo que han quitado». Después del asalto, Francisco distribuía una parte del botín entre las familias más necesitadas de la región. No era caridad cristiana, sino justicia a su manera. Los campesinos comenzaron a verlo no como un criminal común, sino como una especie de vengador que equilibraba las injusticias del sistema. La noticia de sus actividades llegó eventualmente a oídos de su familia en Durango. A través de comerciantes que viajaban entre los estados, Micaela Villa recibió mensajes de su hijo donde le aseguraba que estaba bien y que siguiera el código de honor que ella le había enseñado. «Dígale a mi madre», le encargaba Francisco a un arriero de confianza, «que Francisco Villa Arambula murió el día que maté al coronel. Pero Francisco Villa está vivo y va a honrar el apellido hasta el día que se muera». Martina también recibía noticias de su hermano, y según los testimonios de quienes la conocieron en esa época, la transformación de Francisco la había ayudado a superar su propio trauma. Saber que el hombre que la había violado estaba muerto y que su hermano se había convertido en defensor de los oprimidos, le devolvió la dignidad y la esperanza. Durante la primavera de 1911, Francisco Villa tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino. Decidió separarse de la banda de Refugio Alvarado y formar su propio grupo. No fue una separación hostil, sino una evolución natural.
Francisco había desarrollado su propia visión sobre cómo debería operarse en el mundo del bandolerismo, una visión que requería autonomía total. «No es nada personal, compadre», le explicó a Refugio durante su última noche juntos. «Pero tengo cosas que hacer que requieren mi propia gente, mi propia manera de trabajar». «Lo entiendo perfectamente, Francisco. Solo ten cuidado de no volverte loco con el poder. He visto a muchos buenos hombres perderse cuando se sienten invencibles». Francisco formó su primera banda propia con hombres cuidadosamente seleccionados, la mayoría de ellos campesinos y trabajadores que habían sido despojados de sus tierras o maltratados por el sistema. Su lugarteniente principal fue Tomás Urbina, un hombre de Durango que había conocido a Francisco en su infancia y que compartía su sed de venganza contra los poderosos abusivos. La metodología de Villa se volvió cada vez más sofisticada. Estableció una red de informantes en pueblos, haciendas y ciudades que le proporcionaban información detallada sobre los movimientos de dinero y las vulnerabilidades de sus objetivos. Desarrolló un sistema de señales para comunicarse con su gente a través de grandes distancias y creó refugios secretos en las montañas donde podía esconder tanto a su banda como a las familias que necesitaban protección. Pero lo que realmente distinguía a Francisco Villa de otros bandidos era su capacidad para evolucionar constantemente. No se conformaba con ser simplemente un ladrón exitoso. Quería ser algo más grande, algo que importara en el gran esquema de las cosas. Esa oportunidad llegó en el otoño de 1911, cuando las noticias de la Revolución Mexicana alcanzaron su refugio en la sierra. Francisco Indalecio Madero había comenzado un movimiento para derrocar al dictador Porfirio Díaz, y necesitaba hombres como Villa para triunfar. «Aquí está la oportunidad que estábamos esperando», le dijo Francisco a Tomás Urbina mientras leían un proclama maderista que había llegado hasta ellos. «Ya no tenemos que ser bandidos nada más. Podemos ser revolucionarios». La distinción era importante para Francisco. Un bandido roba para enriquecerse, un revolucionario lucha para cambiar el mundo. Y después de todo lo que había vivido, Francisco Villa sabía exactamente qué clase de mundo quería ayudar a crear. Uno donde los coroneles como Gurrola no pudieran abusar impunemente de niñas como Martina. Su primer encuentro formal con las fuerzas maderistas ocurrió en diciembre de 1911, cuando se presentó con 50 hombres bien armados y entrenados ante el general Pascual Orozco en Ciudad Juárez. Orozco, que había oído hablar de la eficacia militar de Villa, lo recibió con los brazos abiertos. «Así que tú eres el famoso Pancho Villa», le dijo Orozco, usando por primera vez el apodo que pronto sería conocido en todo el mundo. «He escuchado que sabes pelear. Sé lo que es justo y lo que no», respondió Francisco, «y sé cómo hacer que los poderosos paguen por sus abusos». Durante los primeros meses de 1912, Villa se distinguió en varias batallas contra las fuerzas federales. Su capacidad natural para la guerra de guerrillas, combinada con el conocimiento íntimo del terreno norteño, lo convirtieron en uno de los comandantes más efectivos del ejército revolucionario. Pero su verdadera fama nacional llegó con la batalla de Ciudad Juárez en mayo de 1912. Villa había diseñado una estrategia audaz para tomar la ciudad fronteriza, un ataque coordinado desde 3 direcciones diferentes que aprovecharía la confusión para minimizar las bajas civiles. La batalla duró 3 días y al final las fuerzas villistas habían capturado no solo la ciudad, sino también un arsenal federal completo y suficiente dinero para financiar operaciones durante meses. Más importante aún, Villa había demostrado que podía pensar y actuar como un general profesional, no solo como un bandido inteligente. Después de la victoria en Ciudad Juárez, Francisco Villa ya no era simplemente un proscrito vengativo.
Se había convertido en una figura nacional, en alguien cuyas decisiones podían afectar el destino de México entero. Los periódicos de todo el país escribían sobre él, unos con admiración y otros con horror, pero todos reconocían que había surgido una nueva fuerza en la política mexicana. Sin embargo, el éxito también trajo nuevos peligros y responsabilidades que Francisco jamás había anticipado. El poder cambia a los hombres, y Villa no era inmune a esa transformación. Durante el verano de 1912 comenzó a mostrar signos de la paranoia y la crueldad que caracterizarían sus últimos años. El primer incidente serio ocurrió en agosto, cuando Villa ordenó la ejecución sumaria de un prisionero federal que supuestamente había abusado de mujeres en pueblos ocupados. La ejecución en sí no era inusual. Lo que alarmó a sus lugartenientes fue la satisfacción personal evidente que Villa demostró al presenciar la muerte. «Se está volviendo como aquellos contra los que luchamos», le comentó Tomás Urbina a otros oficiales después del incidente. «Ya no ejecuta por necesidad militar, sino por placer personal». Villa mismo comenzó a ser consciente de los cambios en su personalidad, pero los justificaba como adaptaciones necesarias para sobrevivir en un mundo de violencia extrema. En una carta que envió a su madre ese otoño, intentó explicar su transformación. «Amá, sé que usted me educó para ser un hombre bueno, y en mi corazón sigo siendo su hijo, pero este mundo me está obligando a hacer cosas que nunca pensé que haría. Cada día que pasa me vuelvo un poco más duro, un poco más frío. Es lo que necesito ser para ganar esta guerra y vengarnos de todos los que nos hicieron daño». La respuesta de Micaela Villa llegó 2 meses después, llevada por un comerciante de confianza. Era breve, pero devastadora en su simplicidad. «Mijo, ten cuidado de no convertirte en el monstruo que mataste». Esas palabras resonaron en Francisco Villa durante semanas, pero no lo detuvieron. El poder, la fama y la responsabilidad habían creado una momentum que él ya no podía controlar completamente. Se había convertido en algo más grande que él mismo, en un símbolo que representaba tanto las esperanzas como las frustraciones de millones de mexicanos. Para finales de 1912, Villa comandaba más de 3,000 hombres y controlaba efectivamente gran parte del norte de México. Había establecido su cuartel general en una hacienda confiscada cerca de Chihuahua, donde vivía con una fastuosidad que habría sido impensable durante sus días de campesino en Durango. Pero en las noches solitarias, cuando el ruido de los campamentos militares se calmaba, Francisco Villa seguía siendo el hombre que había perdido a su hermana y matado por primera vez para vengar ese ultraje. La diferencia era que ahora tenía el poder para vengar no solo sus propias heridas, sino las de todo un pueblo oprimido. Y ese poder, como todos los poderes absolutos, estaba comenzando a corromperlo. El amanecer del 15 de marzo de 1916 encontró a Francisco Villa contemplando el río Bravo desde una colina rocosa en las afueras de Columbus, Nuevo México. A sus 38 años, el hombre que había comenzado como un campesino vengativo se había convertido en el revolucionario más temido y admirado de América. Sus bigotes espesos enmarcaban ahora una boca acostumbrada a dar órdenes de vida o muerte, y sus ojos color miel habían adquirido la dureza del acero templado en fuego. Pero esa madrugada había algo diferente en Francisco Villa. Una inquietud que no había sentido desde aquella noche en Durango cuando mató al coronel Gurrola. Durante las últimas semanas había recibido noticias que lo habían hecho replantearse todo el curso de su vida revolucionaria. «General», le dijo Rodolfo Fierro, su lugarteniente más cruel y leal, «los muchachos están listos para cruzar. Nada más esperamos su orden». Villa siguió contemplando el río en silencio. Al otro lado de esa línea imaginaria que dividía 2 países, estaba Columbus, un pueblito estadounidense que representaba todo lo que había llegado a odiar: la arrogancia de los poderosos,
la traición de quienes se creían superiores, la injusticia disfrazada de diplomacia. El presidente Woodrow Wilson había reconocido oficialmente al gobierno de Venustiano Carranza, negándole a Villa el apoyo que necesitaba para continuar su revolución. Peor aún, había permitido que tropas carrancistas cruzaran territorio estadounidense para atacar posiciones villistas por la espalda. Era una traición que Villa no podía perdonar, una humillación que requería respuesta. Rodolfo, dijo finalmente, sin dejar de mirar hacia el norte, ¿alguna vez te has preguntado en qué nos hemos convertido? Fierro, acostumbrado a la eficiencia brutal más que a las reflexiones filosóficas, frunció el ceño. ¿A qué se refiere, mi general? Hace años maté a un hombre por violar a mi hermana. Era un acto de justicia limpio y claro, pero ahora vamos a atacar a gente que nunca nos ha hecho daño personal, solo porque su gobierno nos traicionó. Pero es guerra, general. En la guerra no hay inocentes. Villa se volvió hacia Fierro, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación que su lugarteniente nunca había visto antes. Tal vez ese sea el problema, Rodolfo. Tal vez ya no sabemos distinguir entre la guerra y la venganza. A pesar de sus dudas, Villa sabía que no podía retroceder. Su reputación, la moral de sus hombres y el futuro de su causa dependían de demostrar que nadie podía traicionarlo impunemente. El ataque a Columbus sería su manera de enviar un mensaje claro al mundo. Francisco Villa seguía siendo una fuerza que no podía ser ignorada. La incursión comenzó poco antes del amanecer del 9 de marzo de 1916. Villa había dividido sus fuerzas en 3 columnas que atacarían simultáneamente diferentes sectores del pueblo. La estrategia era simple pero efectiva: golpear duro y rápido, causar el máximo daño posible y retirarse antes de que llegaran refuerzos. El pueblo de Columbus despertó con el sonido de disparos y gritos en español. Los villistas irrumpieron como una tormenta, atacando el cuartel militar, las tiendas principales y los almacenes de armas. Durante 2 horas, el pequeño pueblo fronterizo se convirtió en un campo de batalla donde se mezclaron la confusión, el terror y la violencia. Villa dirigió personalmente el ataque al cuartel, donde una pequeña guarnición del 13º Regimiento de Caballería estadounidense trató de organizar una defensa desesperada. La superioridad numérica villista fue aplastante, pero los soldados estadounidenses lucharon con una valentía que Francisco no pudo dejar de admirar. «Estos gabachos saben pelear», le gritó a Fierro por encima del ruido de los disparos. «Respeto a un enemigo que no se rinde fácilmente». Cuando terminó la batalla, 17 estadounidenses habían muerto, junto con más de 100 villistas. Villa había logrado su objetivo de demostrar que podía atacar territorio estadounidense con impunidad, pero el costo había sido mucho mayor de lo que esperaba. Mientras sus hombres saqueaban las tiendas y almacenes del pueblo, Villa caminó entre los cuerpos de los soldados estadounidenses caídos. Todos eran jóvenes, muchos no mayores que su hermano Antonio habría sido si siguiera vivo. Había algo en sus rostros inmóviles que le recordó su propia juventud perdida, los sueños que había enterrado junto con el campesino que fue. «General», le dijo uno de sus capitanes, «encontramos las cajas fuertes de los bancos. Las abrimos». Villa levantó la vista de los cuerpos y por un momento pareció confundido, como si hubiera olvidado dónde estaba y qué estaba haciendo. «No», respondió finalmente, «no vinimos aquí a robar, vinimos a enviar un mensaje». La retirada hacia México fue caótica pero exitosa. Villa sabía que su acción tendría consecuencias enormes, que probablemente el gobierno estadounidense respondería con una expedición punitiva, pero en ese momento no le importaba. Había demostrado que Francisco Villa seguía siendo una fuerza imparable, alguien que podía golpear a los poderosos en su propio territorio.
Sin embargo, las consecuencias llegaron más rápido y fueron más severas de lo que Villa había anticipado. El presidente Wilson ordenó inmediatamente la formación de una expedición punitiva comandada por el general John Jetta Pershing, con órdenes específicas de capturar a Villa vivo o muerto. Durante los siguientes 11 meses, Villa se convirtió en el hombre más buscado del mundo. 10.000 soldados estadounidenses, equipados con lo más moderno de la tecnología militar, incluyendo aeroplanos y vehículos motorizados, peinaron el norte de México en busca del esquivo revolucionario. Fue durante esta persecución implacable que Villa demostró las habilidades que lo habían convertido en leyenda. Conocía cada cañón, cada cueva, cada sendero de la sierra chihuahuense. Podía desaparecer con cientos de hombres como si se los hubiera tragado la tierra, para reaparecer días después a cientos de kilómetros de distancia. Pero la presión constante comenzó a cobrar su precio. Muchos de sus lugartenientes fueron capturados o muertos. Sus fuerzas se redujeron de miles a cientos y finalmente a unas cuantas docenas de hombres fanáticamente leales. Villa se vio obligado a adoptar una vida completamente nómada, durmiendo en cuevas diferentes cada noche, confiando solo en un círculo cada vez más pequeño de compañeros. Durante una de esas noches solitarias en las montañas de Chihuahua, Villa recibió una carta que cambiaría para siempre su perspectiva sobre lo que había hecho con su vida. La carta venía de Durango y estaba escrita por su hermana Martina. «Querido hermano», decía la carta, «han pasado muchos años desde que tuviste que irte de casa por defenderme. Quiero que sepas que he hecho mi vida, que me casé con un buen hombre y que tengo hijos que llevan el apellido Villa con orgullo. Pero también quiero decirte algo que he tardado años en entender. El día que mataste al coronel, no solo vengaste mi honor, también me devolviste la posibilidad de ser feliz. Por eso, sin importar lo que diga la gente o los periódicos sobre ti, para mí siempre serás el hermano que me salvó». Villa leyó esa carta docenas de veces durante las semanas siguientes. Le recordó algo que había perdido en medio de tantos años de violencia y poder: la razón original por la que había tomado las armas. No había sido por gloria o ambición política, sino por algo mucho más simple y puro: el amor a su familia y el instinto de proteger a los indefensos. La persecución estadounidense terminó oficialmente en febrero de 1917, cuando Wilson retiró las tropas de Pershing sin haber capturado a Villa. Oficialmente, la expedición había sido un fracaso. En la realidad, había logrado algo mucho más importante. Había transformado a Villa de un líder revolucionario activo en una figura casi mítica, un fantasma que había burlado al ejército más poderoso del mundo. Pero Villa sabía que su tiempo como revolucionario activo había terminado. Las circunstancias políticas habían cambiado. México necesitaba paz más que revolución, y él se había convertido en un obstáculo para esa paz. Durante 1917 y 1918 redujo gradualmente sus operaciones militares, concentrándose más en proteger a las comunidades rurales que en librar batallas épicas. La reconciliación oficial llegó en 1920, cuando el nuevo presidente mexicano, Adolfo de la Huerta, ofreció amnistía total a Villa a cambio de su retirada definitiva de la vida militar. Villa aceptó los términos, que incluían una hacienda en Durango y una pensión vitalicia para él y sus hombres. El 28 de julio de 1920, Francisco Villa depuso oficialmente las armas en una ceremonia emotiva celebrada en Sabinas, Coahuila. Después de una década de lucha casi continua, el hombre que había comenzado como un campesino vengativo finalmente colgaba las pistolas. «Muchachos», les dijo a sus hombres durante la ceremonia, «hemos peleado bien y hemos peleado con honor. Ahora es tiempo de que aprendamos a vivir en paz». Villa se retiró a la hacienda de Canutillo, en Durango,
no muy lejos del lugar donde había nacido. Allí intentó vivir la vida tranquila que nunca había tenido. Administraba la propiedad, criaba ganado y trataba de ser simplemente Francisco Villa, el hacendado próspero. Pero la paz que tanto había deseado resultó ser más difícil de conseguir de lo que había imaginado. Los fantasmas de su pasado violento no lo dejaban descansar. Durante las noches despertaba sudando, perseguido por los rostros de todos los hombres que había matado, tanto enemigos como amigos traicionados. Además, descubrió que México había cambiado durante los años de revolución, y él también. El país estaba tratando de modernizarse, de entrar al siglo XX, mientras que Villa representaba una época que muchos querían olvidar. Los periódicos ya no lo trataban como un héroe romántico, sino como una reliquia violenta de un pasado que el país prefería dejar atrás. Su relación con las mujeres también se había vuelto complicada. Villa había tenido múltiples esposas durante sus años revolucionarios, una práctica común entre los caudillos de la época, pero que ahora lo hacía ver como un hombre sin principios morales. Trataba de establecer una vida doméstica normal, pero décadas de violencia habían creado hábitos y reflexes que no podía controlar fácilmente. El final llegó de manera súbita e inesperada el 20 de julio de 1923. Villa había ido a Parral, Chihuahua, para atender algunos negocios relacionados con la hacienda. Mientras conducía su Dodge Brothers por las calles de la ciudad, un grupo de sicarios le tendió una emboscada cuidadosamente planeada. Los asesinos dispararon desde múltiples posiciones, acribillando tanto a Villa como a su automóvil con más de 40 balazos. Francisco Villa, el hombre que había sobrevivido a décadas de guerra, que había burlado ejércitos enteros y había sido considerado invencible, murió instantáneamente en una emboscada urbana. Los motivos del asesinato nunca fueron completamente esclarecidos. Algunos dijeron que fue ordenado por enemigos políticos que temían su regreso a la actividad revolucionaria. Otros especularon que fue venganza personal por alguna de las muchas crueldades cometidas durante sus años de guerra. La versión más trágica sugería que fue asesinado por orden de algunos de sus antiguos compañeros, que habían decidido que representaba un obstáculo para la modernización de México. Pero independientemente de quién había ordenado su muerte, el simbolismo era claro. Francisco Villa había vivido por la espada, y por la espada había muerto. La noticia de su asesinato se extendió por todo México en cuestión de horas. Las reacciones fueron tan diversas como complejas había sido su vida. Para sus enemigos, representaba el fin definitivo de una época de violencia y caos. Para sus partidarios, era el martirio de un héroe popular que nunca había traicionado sus principios. En Durango, Micaela Villa recibió la noticia con la serenidad de una mujer que había perdido a su hijo mucho antes de que lo mataran. Tenía entonces más de 70 años y había vivido lo suficiente para ver cómo la leyenda de Francisco Villa había eclipsado completamente al campesino Francisco Villa Arambula que había criado. Sabía que terminaría así, le dijo a Martina cuando le confirmaron la muerte. El día que mató al coronel por ti, supe que mi hijo había elegido un camino que solo podía terminar de una manera. Martina, ahora una mujer madura con hijos propios, lloró por el hermano que la había vengado tantos años atrás. Pero sus lágrimas no eran solo de dolor, sino también de una extraña gratitud. Francisco Villa había vivido y muerto de acuerdo a su propio código de honor, y ese código había comenzado con el impulso de protegerla a ella. El funeral de Francisco Villa se convirtió en uno de los eventos más concurridos en la historia de Chihuahua. Miles de personas, desde campesinos humildes hasta políticos prominentes, llegaron para rendir sus respetos al hombre que había sido simultáneamente un héroe y un villano, un libertador y un tirano, un santo y un pecador.
Durante el velorio, un viejo revolucionario que había servido bajo Villa durante los primeros años de la lucha resumió perfectamente la complejidad de su legado. Francisco Villa fue lo que este país necesitaba en su momento. Era violento cuando la violencia era necesaria. Era cruel cuando la crueldad era la única respuesta que entendían los poderosos. Y era generoso cuando la generosidad podía salvar vidas inocentes. No fue un hombre perfecto, pero fue exactamente el hombre que México necesitaba. En las décadas que siguieron a su muerte, la figura de Francisco Villa se transformó en algo aún más grande que el hombre que había sido en vida. Se convirtió en un símbolo de la resistencia popular, del campesino que se negó a aceptar la injusticia, del hombre común que tuvo el valor de enfrentarse a los poderosos. Los corridos populares cantaron sus hazañas, embelleciendo las victorias y romantizando las derrotas. Hollywood hizo películas sobre él, convirtiendo su vida en entretenimiento para las masas. Los políticos mexicanos invocaron su nombre cuando necesitaban conectar con el pueblo, mientras que los intelectuales debatían interminablemente sobre si había sido un héroe popular o un caudillo destructivo. Pero en los pueblos rurales del norte de México, donde la gente trabajaba la tierra como había trabajado Francisco Villa Arambula antes de convertirse en leyenda, su memoria tenía un significado más simple y profundo. Representaba la idea de que incluso el más humilde de los hombres podía alzarse contra la injusticia, que la venganza por las ofensas familiares no solo era un derecho, sino una obligación sagrada, y que algunos principios valían más que la propia vida. La historia de Francisco Villa había comenzado con la violación de una niña inocente y la venganza de su hermano. Había continuado con una década de guerra revolucionaria que cambió para siempre el destino de México, y había terminado con el asesinato de un hombre que nunca pudo encontrar la paz que tanto había deseado. Pero su legado verdadero no estaba en las batallas que ganó o perdió, ni en los hombres que mató o salvó. Estaba en la idea simple pero poderosa que su vida había demostrado, que la justicia, aunque tardía y violenta, eventualmente llega para aquellos que tienen el valor de buscarla. En las montañas de Chihuahua, donde Francisco Villa había aprendido a ser un fantasma perseguido por el ejército más poderoso del mundo, los viejos todavía cuentan historias sobre el campesino que se convirtió en general, el bandido que se volvió revolucionario, el hombre que nunca olvidó de dónde venía ni por qué había tomado las armas. Y en esas historias, contadas alrededor de fogatas bajo el cielo estrellado del desierto, Francisco Villa sigue cabalgando por las noches, buscando justicia para los oprimidos y venganza para las ofensas familiares. Porque algunas leyendas son demasiado poderosas para morir con los hombres que las inspiraron. La historia de Francisco Villa es la historia de México mismo, violenta, contradictoria, trágica y hermosa a la vez. Es la historia de un pueblo que nunca se resignó a la injusticia, que siempre encontró hombres dispuestos a pelear cuando era necesario pelear, y que convirtió a sus vengadores en héroes inmortales. Y así, el campesino Francisco Villa Arambula, que mató a un coronel por defender el honor de su hermana, se transformó en el legendario Pancho Villa, cuyo nombre sigue siendo sinónimo de justicia popular, resistencia campesina y dignidad mexicana. Porque en el final, no importa cuánto cambie el mundo o cuánto tiempo pase, siempre habrá lugar en el corazón del pueblo para aquellos que tuvieron el valor de enfrentarse a los poderosos y pagar el precio de esa valentía. Y no olvides darle like a este video si te gustó la historia, y deja en los comentarios qué otros personajes del True Crime mexicano te gustaría que investiguemos. La raza que nos sigue desde todo el mundo siempre nos da las mejores recomendaciones.